Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les traigo otra clase en la cual hablaremos de las condiciones inflamatorias, porque en una clase anterior ya habíamos visto como tal el tema de inflamación, pero como a grandes rasgos, o sea, tratamientos como los AINES, esteroides y paracetamol. En este caso vamos a centrarnos en tres condiciones como específicas, con tratamientos específicos. Los que veríamos hoy serían gota, artritis reumatoide y migraña. Y pues la verdad, esta clase pues a mí me gusta mucho porque, o sea, no les voy a dar una extensa explicación sobre cada patología porque si no esta clase sería eterna, o sea, literal podría ser una clase por cada condición, pero pues voy a intentar darles como lo más importante como de su patología y de sus manifestaciones, o sea, resumido para ver luego el tratamiento. Entonces, bueno, y ya esta sería como tal, pues la penúltima clase, la última sería de dolor, que se las daría la siguiente semana. Espero subírselas entre semana, o sea, si es que tengo tiempo, se las subo antes para pues ya acabar todo el temario, que puedan checar los videos, repetirlos, etcétera, para que estén listos para su depa. Pero, pues bueno, vamos a comenzar. Entonces, la primera condición que veríamos sería la gota. Y básicamente la gota es el resultado de la precipitación de los cristales de urato en los tejidos. Y cuando estos cristales de urato, bueno, de ácido úrico, se precipitan, lo que van a favorecer es que van a estimular o, bueno, activar una respuesta inflamatoria. Ahora, primero vamos a ver algo muy importante que es cómo ocurre la síntesis de ácido úrico, porque esto va a ser muy importante, o sea, creo que ya vieron en bioquímica esta porque yo me acuerdo que yo lo vi. Pero, o sea, no es como importante que se lo memoricen esta vía, o sea, toda, pero sí es importante que la conozcan porque de aquí va a surgir un fármaco. Bueno, va a haber un fármaco que actúa a nivel de esta vía. Entonces, básicamente el ácido úrico resulta, bueno, es el producto final del metabolismo de de las purinas. Entonces, ácido úrico em, resulta del metabolismo de las purinas, que recordarán en sus clases de bioquímica que las purinas son adenina y guanina. Entonces vamos a checar rápidamente la vía. Aquí se los voy a poner muy simples, o sea, no les voy a poner como cada enzima, sino como la más relevante, que en este caso sería una. Y tampoco les voy a poner de que, ay, se quita un fosfato inorgánico o lo que sea. Eso sí, no, como que no tiene caso. Pero bueno, entonces vamos a tener al MP y al GMP. Luego estos dos, bueno, el MP va a pasar a ser adenosina, el GMP guanosina. Luego la adenosina pasa a ser inosina, la guanosina guanina. La inosina pasa a ser hipoxantina, pero la guanina pasa a ser directamente xantina. Ahora, aquí para que pase de hipoxantina a xantina va a participar una enzima muy importante, que es la xantina oxidasa. ¿Ok? Y esta misma enzima, o sea, la xantina oxidasa, va a actuar también en el paso de xantina a ácido úrico. Entonces va a actuar a estos dos niveles, o sea, es la misma enzima. ¿Ok? Y bueno, ya este ácido úrico, les digo, se llega a precipitar y forma cristales de urato monosódico. Y pues ya estos cristales es lo que va a generar toda la respuesta inflamatoria. Ahora, algo importante que deben saber es que hay una condición, o bueno, hay situaciones en las cuales las personas llegan a tener hiperuricemia, que es que tengan niveles elevados de ácido úrico, que, o sea, como que sí tienen cierta predisposición a tener gota o bueno, esta precipitación y formar cristales, pero no necesariamente todas las personas que tengan hiperuricemia van a generar o van a tener un ataque de gota, ¿ok? O sea, sí es como una condición necesaria, pero no todos llegan a ese punto, para que me den a entender. ¿Ok? Entonces, estos cristales
se tienden a acumular o a precipitar, sobre todo en el caso de la gota, a nivel de las articulaciones, o también pueden generar cálculos renales que genera pues una nefrolitiasis y pues genera mucho dolor y pues se ve con el signo de Giordano, que es cuando te ponen como la palma de la mano dominante, y le pegas al paciente, o sea, no es súper duro, pero en la espalda, o sea, como a nivel de los riñones, le pegas y pues le va a doler. Eso es como un signo para ver como que probablemente tenga pues nefrolitiasis, una pielonefritis, etcétera. Em, ¿Qué más? Pero pues se tienden a acumular estos cristales en articulaciones distales, ¿ok? Entonces aquí como, por así decirlo, están los huesitos y estas cositas como amarillitas van a ser los cristales. Ahora, estos cristales, como les decía, van a activar a monocitos y a macrófagos. O bueno, los monocitos pues se dirigen a los tejidos y pues ya se transforman en macrófagos, por así decirlo. Y al ser activados, van a favorecer la producción bueno, van a estimular al inflamosoma, que ustedes saben que produce interleucina 1 beta e interleucina 18. Y también va a haber TNF alfa, ¿ok? Y pues como ustedes saben, estos pues son mediadores inflamatorios. Y aquí se puede ver esquematizado. Aquí tenemos al cristal de amarillito, aquí. Y es reconocido por estos receptores que son tipo TOL, los TLR. Y pues ya estimulan el inflamosoma, favorecen la síntesis bueno, la liberación, mejor dicho, de mediadores proinflamatorios. Y esto va a estimular que haya quimiotaxis de neutrófilos. Que, o sea, pues ya lo vieron ¿cómo se llama? En Inmuno, que la quimiotaxis es como cuando los ciertas células inflamatorias pues viajan hacia los tejidos, o sea, por quimiosinas se liberan que les indican, por así decirlo, a pues estas células, ya sea neutrófilos, linfocitos, a dónde ir, ¿ok? Entonces va a haber una quimiotaxis de neutrófilos hacia donde están estos cristales que les digo suelen ser en articulaciones. Y pues todo esto genera pues una respuesta inflamatoria con todas sus características, que son pues dolor, rubor, calor, pérdida de la función y tumor, ¿no? Ahora, ¿cuáles van a ser los signos y síntomas de la gota? En primer lugar, se caracteriza por ser una monoartritis distal dolorosa. O sea, esto quiere decir que afecta generalmente como una sola articulación y suelen ser distal, como en esta imagen que se ve justamente que está afectando aquí esta articulación, que yo creo que es como metacarpofalángica, digo, metatarsofalangica, no sé, o sea, parece, ¿no? Y se ve que solo está afectando esa región y pues es en el pie, o sea, es distal. ¿Qué más? Justamente por toda esta inflamación y también por los mismos cristales, pues va a haber una destrucción articular. Va a haber los depósitos de ácido úrico, o bueno, de cristales, mejor dicho. En el caso de la gota se van a denominar tofos, que es justamente esto que se observa aquí. Igual les voy a buscar como otra imagen para que vean como otra, como este, por ejemplo. O sea, si ven esta bola, o sea, es como un depósito subcutáneo de estos cristales de urato. Mm, sí, igual, como este, igual. O sea, se ven muy feos, pero pues esos son los tofos, básicamente. Entonces, eso, y también otra característica, les digo que se pueden generar cálculos renales. Y esto puede generar, pues, algún daño renal agudo. No sé.
Ok, entonces estos son como los signos y síntomas característicos. Son muy dolorosos, las características clásicas de la inflamación, o bueno, signos cardinales de la inflamación, que es como suele afectar una sola articulación y distal, y la presencia de tofos. Ahora, para desarrollar esta enfermedad va a haber ciertos factores de riesgo, o sea que no por tenerlos quiere decir que vas a tener gota, pero pues sí te predispone a desarrollarla. Uno de ellos es ser hombres. O sea, los hombres tienden a tener más la gota. Entonces, hombres. También el uso de ciertos diuréticos. Hay diuréticos que generan hiperuricemia. Y pues les digo, la hiperuricemia como que es un paso antes de que se generen estos cristales de urato monosódico. Ciertos diuréticos como la furosemida o los diuréticos tiacídicos, que los vamos a ver en siguiente bloque, pueden generar gota. También el consumo de alcohol, bebidas azucaradas, también el consumo de carne roja, o sea, esto es como en exceso, carnes rojas y mariscos. De hecho, era muy frecuente como, no sé si como tal Edad Media, pero como en los reyes, como tipo Inglaterra y así, que tenían gota, justamente porque como que ahí siempre es... bueno, es que un día vi un documental y decían que, por ejemplo, Henry, o bueno, Enrique VIII, tomaba mucho, bueno, o sea, comía pura carne, o sea, muchísima carne, y pues justamente como que tenía ciertas, bueno, se estudió y se veía como que él tenía gota. Igual otras personas de la realeza antigua, que igual tenían una dieta rica en ciertas bebidas alcohólicas como el vino y también en carnes rojas, pues sí tenían pues presencia de gota, ¿ok? Entonces como que exactamente, pues estos consumos altos te pueden predisponer a generar gota, ¿ok? Pero les digo, o sea, no porque te tomes un, no sé, un bistec o vayas pues de fiesta con tus amigos y así, no vas a tener gota. Pero pues esos son ciertos factores de riesgo. Ahora, vamos a ver como tal, o sea, esto les digo, fue como algo breve, pero pues para que tuvieran un poco de como noción de esta condición. Ahora vamos a hablar como tal del tratamiento. El tratamiento que viene en su temario va a ser uno, dar AINES, porque pues es una condición inflamatoria, obviamente. No me voy a centrar en ellos porque pues ya los vimos. El allopurinol y la colchicina. Entonces vamos a ver los primeros. Entonces, yo creo que voy a borrar esto. Vamos a ver primero el allopurinol. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción del allopurinol? Básicamente el allopurinol y su metabolito activo, el oxipurinol. Bueno, lo voy a poner. Sí, de este color. No, mejor daslo. El oxipurinol inhiben a la jantina oxidasa y básicamente al inhibir esta enzima, por lo tanto, disminuyen la producción de ácido úrico. Entonces, vamos a checar otra vez la vía esta de la síntesis de ácido úrico. Está aquí. Entonces, les decía que el allopurinol y el oxipurinol inhiben a la enzima jantina oxidasa. ¿Ok? Al inhibir esta enzima, pues obviamente, pues la hipojantina no va a poder pasar a ser jantina. Y también la jantina no va a poder pasar a ser ácido úrico. Entonces, pues ya no va a haber ácido úrico, no va a haber estos cristales de urato. Sí puede haber un cierto aumento en los niveles de hipojantina y jantina, porque miren, de la guanina pasa a la jantina, aquí no hay hipojantina y jantina. Pero pues sí puede haber aumento de hipojantina y aumento de jantina. Pero estos dos metabolitos como que se excretan con facilidad y no tienden a acumularse en los tejidos, entonces pues como que no hay tanto problema en ese sentido. ¿Qué más?
Entonces, eso es como básicamente el mecanismo de acción del allopurinol. Inhiben a la jantina oxidasa. Ahora, otro dato importante es que el oxipurinol, que les digo es el metabolito activo del allopurinol, oxipurinol, es un análogo de la jantina. Y algo también muy importante es que el oxipurinol es un inhibidor no competitivo. Y si no es competitivo, quiere decir que es irreversible. Entonces, por así decirlo, como les digo, es un análogo de la Argentina. Entonces, si aquí tienen el oxipurinol y son muy similares, como que la Argentina oxidasa dice, ay, pues voy a metabolizar al oxipurinol porque es como lo mismo que la Argentina. Y pues al intentar metabolizarlo, o bueno, generar las reacciones bioquímicas, el oxipurinol lo inhibe, es como si fuera, por así decirlo, como un señuelo en el que pues actúa y pues lo inhibe y lo inhibe de manera irreversible a la oxidasa. ¿Ok? Entonces esa es como una característica importante del oxipurinol. Les podrían preguntar que si es un inhibidor reversible o no reversible, o bueno, competitivo o no competitivo y pues no es competitivo. Em, ¿Qué más? Ahora, ¿qué beneficios va a tener el allopurinol? Uno, facilita la disolución de tofos, o sea, que se quiten como esas bolas que se encuentran en los dedos de las personas, bueno, en las articulaciones en general. También disminuye la formación de cálculos renales de ácido úrico y esto disminuye el riesgo de nefropatía. Entonces, como que estos son dos puntos buenos que tiene el allopurinol. Sin embargo, sí tiene como algunas cosas negativas que pues sí son importantes, lo voy a poner como otro color. Y es que los primeros meses que se utilice el allopurinol puede hacer que aumenten los ataques de gota. Y sí, es como de que, oye, pues me lo voy a tomar para que ya no me den, o sea, como que me van a aumentar. Ahora, estos ataques agudos de gota van a ocurrir porque va a haber una movilización de las reservas de ácido úrico. O sea, es como una forma que en el cual el cuerpo está compensando, o sea, porque estoy inhibiendo esta vía que pues ocurre pues como que digamos que todo el tiempo. Entonces, pues va a ver que va a haber, bueno, el cuerpo va a ver que hay niveles menores de ácido úrico y va a decir, ¿qué onda? Entonces el cuerpo como para compensar, pues favorece la movilización de estas reservas y pues sí puede como favorecer que haya otros ataques de gota. Pero esos son los primeros meses y después se quita, pero pues sí es como algo importante a tomar en cuenta, ¿ok? Y pues ya, o sea, esas serían como características generales. Ahora, ¿cuáles serían los efectos adversos de este fármaco? Por lo general, el allopurinol es bien tolerado, pero sí puede generar hipersensibilidad en ciertas personas. También puede generar fiebre, malestar general y mialgias. Y en casos, pues raros, puede generar hepatomegalia, leucopenia y también insuficiencia renal progresiva. Pero les digo, estos son como en algunos casos raros. O sea, es poco frecuente. Pero sí es importante saber que puede ocurrir esto. Ahora, el uso del allopurinol está contraindicado en lactantes y niños. Y ya, bueno, esos serían como de efectos adversos. Ahora, farmacocinética del allopurinol.
Con respecto a su absorción, tiene una concentración máxima, bueno, la alcanza entre los 60 y 90 minutos. Su metabolismo es hepático y ya vimos que el oxipurinol es su metabolito activo. Mm, y su eliminación es tanto renal como fecal, ¿sí? Con una vida media de 1 a 2 horas. Pero la vida media del oxipurinol, porque ese metabolito activo es más larga, y la vida media es de 15 horas. Y ya, esas son como las características de el allopurinol, eso es todo. Entonces, importante, este actúa a nivel de la síntesis de ácido úrico. Ahora, el siguiente fármaco que vamos a ver es la colchicina. Cosas importantes que deben saber de esta colchicina para el tratamiento de la gota es que no se utiliza, esta se suele utilizar como tratamiento de segunda línea y se suele reservar sobre todo em, cuando ya hay un ataque agudo de gota, o sea, de que ahí en ese momento te da. Esto es porque tiene como un intervalo terapéutico estrecho y suele tener varios efectos adversos, por eso no es como algo que puedes usar de manera continua. Entonces vamos a ver cuál es su mecanismo de acción. Pero eso es algo importante, que es un tratamiento de segunda línea y utilizado en un ataque agudo de gota. Y ya quedamos que es por sus efectos adversos y su intervalo terapéutico estrecho. ¿Ok? Entonces, su mecanismo de acción va a ser el siguiente. Básicamente interfiere con la formación de microtúbulos y de usos mitóticos. Esto es porque genera una no, una despolimerización tubular, que esto es bien importante, tener una despolarización tubular. Y justamente los microtúbulos son pues necesarios para la estructura de la célula, para la división celular, pero también son importantes como para la motilidad de ciertas células. Entonces, yo al interferir con esta síntesis, pues obviamente voy a disminuir la motilidad, en este caso de neutrófilos de células inflamatorias, hacia el sitio de lesión. Porque justamente como habíamos visto en pues, como en la patogenia de esta enfermedad, se ve que pues hay una quimiotaxis de neutrófilos, o sea que los neutrófilos van de donde sea que estén hacia la articulación. Entonces yo al dar colchicina, como estoy inhibiendo la formación de microtúbulos, pues no va a haber esta motilidad de los neutrófilos. ¿Ok? Entonces eso es algo muy importante. Porque ya habíamos visto, bueno, vimos que la allopurinol como que inhibe la síntesis de ácido úrico. Y la colchicina más que nada actúa a nivel de las células inflamatorias. Ese es como su mecanismo de acción principal. También otra cosa que suele hacer la colchicina es que disminuye la activación del inflamosoma. Entonces, si se inhibe el inflamosoma, pues no va a haber, o bueno, va a estar disminuida la interleucina 1 beta y la interleucina 18. ¿Ok? Entonces, básicamente eso es lo que hace la colchicina. Ahora, ¿cuáles son sus efectos adversos? Que de hecho como que me faltó espacio, pero bueno. Efectos adversos. Voy a agregar una página. Mm, Uno es muy importante, es que puede generar náusea, vómito y diarrea. Esto es por toxicidad del tubo digestivo. También puede generar mialgias. Y algo muy importante es que puede generar mielosupresión
y anemia. ¿Ok? Entonces, estos sí son muy importantes. De hecho, casi todos los fármacos que veamos hoy, vamos a ver que van a generar cierto grado de mielosupresión, a granulocitosis, como que afectan mucho las células de alta tasa de mitosis, justamente porque, pues, como les digo, los microtúbulos también favorecen la formación del uso mitótico y el uso mitótico es necesario para justamente, bueno, es un paso que ocurre en la división celular, ¿no? Entonces, si yo estoy inhibiendo esto, pues no va a haber como bueno, o sea, va a afectar a todas las células, por así decirlo. Entonces, pues no va a haber división, sobre todo de células que tienen una alta tasa de mitosis, como podrían ser las células, pues de la médula ósea, porque pues se producen todo el tiempo. Entonces, por eso puede haber mielosupresión, porque pues no va a haber, o bueno, va a estar disminuida la división celular. Ok, entonces eso es uno de los efectos adversos como bastante importantes. Ahí. Ahora vamos a ver la farmacocinética. Con respecto a su absorción, es rápida, pero variable. Tiene una concentración máxima que la alcanza entre las 0,5 horas a las 2 horas. Y algo importante es que aquí pasa por una recirculación, o bueno, por la circulación enterohepática. Ay. Esa es una característica de la colchicina. Pasa por el ciclo enterohepático. Ahora, de su distribución, tiene una ordena proteínas plasmáticas del 39%. Su metabolismo es hepático, específicamente por el CYP3A4 y va a producir a dos metabolitos, que es la 2,0-desmetilcolchicina y a la 3,0-desmetilcolchicina. Y por último, de su eliminación, es tanto renal como fecal y tiene una vida media de 31 horas. Ahora, algo importante es que como su eliminación es renal y fecal, este fármaco está contraindicado en pacientes con insuficiencia hepática y renal. O sea, bueno, o renal, o sea, que tengan ya sea una, otra o pues las dos, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, eso es como lo importante de la colchicina. Si bien la colchicina actúa más como a nivel de las células inflamatorias y el allopurinol más a nivel de la vía de la síntesis del ácido úrico. Y pues ya eso sería como todo de la gota. Entonces vamos a pasar a la siguiente condición inflamatoria, que sería la artritis reumatoide. Que de hecho esta enfermedad la van a ver como a más a detalle en uno. Solo les voy a dar como algunas nociones, bueno, algo importante que tienen que saber de esta condición, pero sepan que la van a ver más adelante. Creo que se ve en tercer bloque, si no me equivoco. Entonces, de inmuno, no de farma, de inmuno. Entonces, la artritis reumatoide, muy importante, es una enfermedad autoinmune. Esto quiere decir que tu sistema inmune está atacando a tu propio cuerpo, ¿ok? Entonces, esta es una enfermedad autoinmune y afecta principalmente a las articulaciones. Ahora, al ser una enfermedad autoinmune, va a haber anticuerpos que van a detectar ciertos antígenos. Los anticuerpos, pues, son como estas proteínas grandotas que son producidas por las células plasmáticas. Y los anticuerpos van dirigidos contra ciertas moléculas denominadas antígenos. ¿Ok? En este caso, el antígeno Diana principal en la artritis reumatoide porque dependiendo de la enfermedad autoinmune que vean, va a haber diferentes antígenos. En el caso de la artritis reumatoide, el antígeno diana van a ser los péptidos cíclicos citrulinados. Lo voy a poner de verde. Esperen. Son los péptidos
cíclicos citrulinados, que es como este de aquí. Es como la molécula que está reconociendo el anticuerpo. Y va a haber dos tipos de anticuerpos muy importantes. Entonces, los anticuerpos que va a haber principalmente en la artritis reumatoide va a ser el factor reumatoide, que, o sea, este factor con todo y que dice reumatoide y piensas, es de la artritis reumatoide, no es como tan específico de esta enfermedad, también se puede presentar en otras condiciones inflamatorias. El más importante, como que es más característico de la artritis reumatoide, va a ser el anticuerpo, que es el anticuerpo antipéptidos cíclicos citrulinados. Esos son los dos principales anticuerpos que van a estar presentes, pero les digo, este segundo es el más importante y justamente pues su antígeno, o sea, la molécula que reconoce es el péptido cíclico citrulinado. ¿Ok? Ahora, en esta enfermedad, bueno, la artritis reumatoide está mediada por linfocitos TH1 y por linfocitos TH17, que los van a ver más en segundo bloque, porque pues uno piensa, ay, solo linfocitos T, B, etcétera. Pero hay muchos tipos de linfocitos T. En este caso están los TH1, TH2 y TH17, pero los que participan principalmente en la artritis reumatoide es el TH1 y el TH17. ¿Ok? Y también va a haber producción de mediadores proinflamatorios, que estos serían RANK también la interleucina 1, interleucina 6, TNF-alfa, que pues son como características de la inflamación, y también va a haber presencia de interferón gamma. Obviamente va a haber muchos otros más, pero pues estos son algunos que están presentes. Entonces se puede ver aquí como representado un poco más la enfermedad, en el cual pues va a haber pues justamente células inflamatorias, linfocitos T, etcétera, a nivel de las articulaciones y como tal la van a atacar y la van a destruir, por así decirlo. Entonces, pues esto va a generar una inflamación en las articulaciones, ¿ok? Entonces vamos a hablar acerca de algunos signos y síntomas de la artritis reumatoide. En primer lugar, va a haber deformación articular, justamente porque les digo, va a haber una destrucción, o sea, como que pues todas estas situaciones proinflamatorias van a actuar a nivel de la articulación y pues la van a deformar. Entonces, eso es como característico. Y también va a haber como una, bueno, cierta, ¿cómo se dice? Como un, no sé si es un signo, o sea, creo que sí es un signo, que es los dedos en cuello de cisne, que se observan en la artritis, que se ven así. O sea, como que el dedo, o sea, uno lo puede hacer como así, no sé. O sea, pero ahí es como de que todo el tiempo la tienen así, y es como por un desequilibrio en los tendones a nivel de la articulación. Entonces pueden tener ese tipo de signo, los dedos en cuello de cisne. Igual, pues también pueden tener otro tipo de deformación, como que se vayan hacia un lado. Entonces les voy a poner como una imagen. Como ven aquí, como que pues los dedos se van justamente deformando, porque pues hay un ataque a nivel de las articulaciones. También va a haber algo importante que es rigidez y dolor matutino que disminuye con la actividad. O sea, cuando estos pacientes amanecen, por así decirlo, como que tienen mucho dolor en las articulaciones, como que les cuesta moverse, como que están tiesos, pero conforme se van moviendo un poco más o como conforme pasa el día, pues ya no está tan presente esta rigidez ni este dolor, o sea, como que ya pueden moverse un poco más. También las articulaciones suelen estar calientes, calientes, eritematosas. em, estas personas suelen tener mucho cansancio y, pues, ¿qué más? También con el frío suele empeorar como esta condición, o sea, les duele muchísimo más
las articulaciones. Entonces, esos son como algunos signos y síntomas característicos de esta enfermedad. Ahora, factores de riesgo o como quienes pueden estar más predispuestos. En primer lugar, las mujeres y sobre todo de edad avanzada. En general, las enfermedades autoinmunes suelen ser, o sea, la mayoría son más prevalentes en las mujeres. O sea, los hombres como que no suelen tener tantas enfermedades autoinmunes. O sea, sí puedes haber algunas que sean más comunes en hombres, pero por lo general la autoinmunidad está más presente en las mujeres. Entonces, eso es un factor de riesgo. También pueden ser las personas con antecedentes heredofamiliares, que de artritis reumatoide, y también los pacientes que fuman. ¿Ok? No porque fumes quiere decir que vayas a desarrollar esta enfermedad, pero sí te puede predisponer. Porque al fumar favoreces como que haya una citrulinización de péptidos. Y como les decía, el antígeno Diana son los péptidos cíclicos citrulinados. Entonces, pues si tú estás fumando y favoreces la formación de estos péptidos, pues puedes favorecer que luego haya producción de anticuerpos contra estos antígenos. ¿Ok? Entonces, esos son como algunos factores de riesgo importantes. También va a haber factores de riesgo genéticos, etcétera. ¿Ok? Mm, y pues ya, hablando del tratamiento, lo que viene en su temario igual son daraines, metotrexato y hidroxicloroquina. Entonces vamos a hablar de ellos. Vamos a empezar por el metotrexate. Algo muy importante es que este fármaco le denominan fármaco modificador de la enfermedad. Esto se denomina así porque disminuye la actividad de la enfermedad y también retrasa la destrucción articular. Entonces, por así decirlo, tú al tomar metotrexate estás como alterando la historia natural de la enfermedad, o sea, va a disminuir esta activación de las células y también, pues, si disminuye esta actividad de las células, pues también no va a haber tanta, pues, destrucción aquí a nivel de las articulaciones, ¿ok? Entonces, eso es importante, es un fármaco modificador de la enfermedad. ¿Cómo es que actúa el metotrexate? Básicamente es un análogo del ácido fólico e inhibe a la dihidrofolato reductasa. ¿Ok? Ese es su mecanismo de acción. Entonces, esta dihidrofolato reductasa es una enzima que participa en la formación de folatos. La vía de donde actúa esta enzima va a ser la siguiente. Vamos a tener primero dihidrofolato, luego tetrahidrofolato y luego vamos a tener la síntesis de purinas, porque el ácido fólico es muy necesario justamente para la participación de la síntesis de material genético. ¿Ok? Entonces, bueno, entonces vamos a tener lo siguiente. Para que el dihidrofolato pase a ser tetrahidrofolato, se requiere de justamente esta enzima dihidrofolato reductasa. Y luego pues ya ocurre la síntesis de purinas, que pues son parte del material genético. Entonces, el metotrexate inhibe esta enzima. Si yo inhibo la dihidrofolato reductasa, el dihidrofolato no va a pasar a ser tetrahidrofolato. Y si no tengo tetrahidrofolato, no va a tener síntesis de purinas. Entonces, esto me va a generar una, bueno, va a favorecer que ya no haya síntesis de material genético. ¿Ok? Ahora, este fármaco metotrexate, de hecho, también se utiliza para el tratamiento del cáncer y está como catalogado en uno de los fármacos llamados antimetabolitos, justamente porque pues inhibe esta síntesis de ácido fólico.
Entonces, como se utiliza para el tratamiento del cáncer, el metotrexate tiene cierta selectividad por células que tienen alta tasa de mitosis. Por células, en este caso serían células tumorales, que a cada rato se están dividiendo, dividiendo y dividiendo. ¿Vale? También por células epiteliales, sobre todo del tracto gastrointestinal, y también por las células de la médula ósea, que les digo están constantemente en mitosis. Ahora, como les digo, este fármaco inhibe la síntesis de material genético, por lo cual va a actúa a nivel de la fase S del ciclo celular. O sea, la inhibe, por así decirlo, la fase S. O sea, no va a haber síntesis de material genético. Y pues si no tengo esta síntesis de material genético, pues no voy a poder tener las siguientes fases, la mitosis y generar más células. Entonces, por eso, como que tiene cierta selectividad por estas células que a cada rato se están dividiendo. Entonces, estas células, pues las células de la médula ósea van a generar el linaje mieloide y también el linaje, pues, linfoide. Y si les estoy inhibiendo, o bueno, inhibo esta síntesis, pues ya no voy a tener tanto estas células. Y si no tengo estas células, pues no va a haber inflamación, porque son células inflamatorias, o sea, monocitos, bueno, macrófagos, los linfocitos, los neutrófilos, pues no van a estar presentes, entonces van a disminuir la inflamación articular. Así es como actúa el metotrexate al inhibir a estas células que tienen alta tasa de mitosis, sobre todo las de linaje mieloide y linfoide, pues voy a hacer que disminuya la inflamación. No va a haber esta quimiotaxis hacia la articulación, etcétera. ¿Ok? Y pues ya eso sería como su mecanismo de acción. Vamos a hablar acerca de efectos adversos. Uno muy importante es que puede generar mielosupresión. Mielosupresión. Por esto de que les digo que pues actúa a nivel de la médula ósea y pues disminuye la producción de células. Entonces por eso puede haber mielosupresión. También puede haber una hemorragia gastrointestinal espontánea, porque les digo que también afecta mucho estas células del epitelio intestinal. También puede haber una ovogénesis y espermatogénesis alterada, porque igual son células que pues están reproduciendo, espermatogénesis alterada. Y en caso de que se consuma durante el embarazo puede generar abortos o teratogénesis. Por lo tanto, el metotrexato está contraindicado en el embarazo. Y pues tiene cierto sentido porque ustedes, bueno, en Embrio vieron que justamente es importante que las mujeres embarazadas tomen, consuman cierta cantidad de ácido fólico para evitar que pues tenga defectos, sobre todo el niño a nivel del tubo neural, o sea, en la formación. Entonces, como les digo, este fármaco está inhibiendo la síntesis de ácido fólico, entonces pues voy a tener pues menos y pues sí me puede generar pues cierto tipo, bueno, teratogénesis. Entonces, por eso está contraindicado en el embarazo. Ahora, cosas que hay que tomar en cuenta con respecto a este fármaco como precauciones, por así decirlo, es que uno se administra una vez a la semana, o sea, no es como un tratamiento que se tome diario, porque justamente les digo, imagínense, se utiliza para el tratamiento del cáncer, entonces pues una vez a la semana se administra. Y otra cosa es que es muy importante administrarlo junto con ácido folínico, porque cuando lo administras con ácido folínico disminuye los efectos tóxicos, ¿ok? Entonces, esto sí es muy importante, o sea, les pueden decir, ¿con qué se debe administrar el metotrexate? Con ácido folínico, ¿ok? Entonces, pues sí, esas son como características importantes.
Ahora, farmacocinética del metotrexate es la siguiente. Con respecto a su absorción, tiene una Tmax que es del 0,7 a las 6 horas. Tiene una biodisponibilidad que va del 23 al 95%. Tiene una unión a proteínas plasmáticas del 50%. Su metabolismo es hepático y va a producir un metabolito que es el 7-hidroximetotrexate. Y algo importante de este metabolito es que puede ser nefrotóxico. Y la eliminación del metotrexate es renal, con una vida media que va de las 3 a las 10 horas. Y pues ya, eso sería como lo importante del metotrexate. Es un fármaco modificador de la enfermedad, inhibe la dihidrofolate reductasa y actúa a nivel de la fase S. Esto sí se los podrían preguntar, lo de que actúa a nivel de la fase S. Eh, no se debe dar en el embarazo, etcétera. Ahora, siguiente fármaco, que es la hidroxicloroquina. Hidroxicloroquina. Este fármaco, junto con la cloroquina, se utilizan para el tratamiento de la malaria, es un antipalúdico. Pero también suelen utilizarse en enfermedades inflamatorias, como en este caso de la artritis reumatoide. También en otras enfermedades inflamatorias reumatológicas se puede utilizar. Em, entonces, como tal, su mecanismo a nivel de la artritis reumatoide como que no está así súper bien descrito, pero pues se los voy a decir como cuáles efectos tiene, que pues sí tiene sentido de por qué se utiliza para esta enfermedad. Uno es que va a inhibir la locomoción de neutrófilos y disminuye la quimiotaxis de eosinófilos. ¿Ok? Entonces, pues esto de que inhibe la locomoción de neutrófilos como que suena similar a lo que hace la colchicina, de que justamente al inhibir la de la polimerización tubular, o sea, de los microtúbulos, pues como que ya no van hacia el sitio de lesión. Entonces es como algo similar y pues sí tiene sentido. También, otra cosa es que altera la degradación de antígenos y dificulta su unión al MHC tipo 2. Ahora, creo que esto aún no lo ven en ninguno, creo que se ve en segundo bloque, pero básicamente va a ocurrir un proceso importante que es la presentación de antígenos, o sea que pues el, la célula dendrítica como que identifica una molécula, un antígeno extraño. En este caso, pues el antígeno les digo que son los péptidos cíclicos citrulinados, entonces lo reconoce. Luego como que lo procesa y se lo presenta en este caso a los linfocitos para que lo reconozcan y generen una respuesta. ¿Ok? Eso es como básicamente lo que ocurre, como así muy resumido porque es un proceso bastante largo que lo van a ver en inmuno. Pero justamente se ve que la hidroxicloroquina altera este procesamiento del antígeno y no lo va a presentar. Entonces se puede como ver de la siguiente manera. Aquí tengo como la célula dendrítica que es esta verdecita de aquí y con el MHC se lo va a presentar al linfocito, ¿ok? Entonces, pues si yo estoy alterando el procesamiento del antígeno, no lo voy a poder presentar al linfocito. Entonces, disminuye la estimulación o activación del linfocito T y bloquea al sistema inmune. Eso es otra característica que tiene la hidroxicloroquina. Y por último, también disminuye la producción de citocinas proinflamatorias.
como lo podrían ser el TNF-alfa, la interleucina 1, interleucina 6, prostaglandinas, la fosfolipasa A2, etcétera. Entonces, como que por estos efectos que tiene la hidroxicloroquina es que se utiliza a nivel de la artritis reumatoide. También tiene otros mecanismos de acción, pero eso ya es a nivel como de la malaria, de los parásitos, y entonces pues eso como tal, pues no lo vamos a ver, ¿ok? Porque les digo, esto es más a nivel de los parásitos. Y de hecho van a volver a ver la hidroxicloroquina y cloroquina en tercer bloque cuando vean antiparasitarios. Ajá. Entonces, por eso ahorita como que no se los doy tampoco para como saturarlos. Les doy como lo más importante en el caso de la artritis. Ahora, ¿qué efectos adversos va a tener este medicamento? Puede generar alteraciones sanguíneas, en el cuales puede generar agranulocitosis. También puede generar anemia, trombocitopenia. Entonces, esto es algo muy importante que a lo mejor les podrían preguntar. Por eso se los estoy poniendo como en color rosa fuerte. Otro efecto adverso muy importante es que genera alteraciones visuales. De hecho, cuando estén rotando en oftalmología, van a ver, bueno, en mi caso, en el hospital donde yo estoy rotando, pues hay muchos pacientes que tienen enfermedades reumatológicas y que les dan hidroxicloroquina. Entonces, esos pacientes como que los suelen luego referir a oftalmo como para revisarles porque sí genera cierta toxicidad visual, que luego se puede observar como a nivel de la retina y así. Y pues es muy importante también que, bueno, he visto que en ese servicio luego a esos pacientes les suelen preguntar como qué dosis les dejaron y cuánto tiempo la llevan consumiendo, porque hay cierta dosis, o bueno, hay como un rango en el cual ya hay riesgo de que genere pues alteraciones visuales. Y entonces igual este es otro efecto adverso bastante importante. Puede generar visión borrosa, dificultad para enfocar la mirada, etcétera. Entonces, esos dos efectos adversos siento que son muy importantes. También pueden generar náusea, vómito y diarrea, y también pueden generar miopatía. Y un efecto adverso súper importante que sí se les podrían preguntar es que en pacientes con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa pueden generar anemia hemolítica. Que de hecho esto ya se los había dicho como en clases anteriores de ejemplo, como de reacciones idiosincráticas, en los cuales hay pacientes que justamente no tienen esta enzima. Y si no tienen esta enzima, como que no pueden, por así decirlo, proteger a los eritrocitos de daño oxidativo. En este caso, pues la cloroquina pues genera este daño oxidativo, o sea, no se degrada y pues genera esta anemia hemolítica. Entonces, pues hay que tener precaución y si tienes esta deficiencia, pues ya no puedes dar este fármaco, ¿ok? Entonces, justamente está contraindicado en pacientes que tienen esta deficiencia, o sea, que sí se conozca que la tengan, ¿ok? Entonces, no se debe dar en esos pacientes. Mm, Otras contraindicaciones es que, bueno, uno, no en pacientes con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Tampoco no se debe dar en pacientes con disfunción hepática y tampoco se debe dar en el embarazo y lactancia. Esas son las contraindicaciones. Ahora vamos a hablar rápido de la farmacocinética. La absorción de la hidroxicloroquina es rápida, de su distribución tiene una captación extensa en los tejidos y tiene una unión a proteínas plasmáticas del 60%. De su metabolismo está dado por el CYP y genera estos dos metabolitos, bueno, este metabolito activo que es la desetilcloroquina
y la bidecetilcloroquina, que les digo, estos son metabolitos activos. Por último, su eliminación es renal en un como 65 a 70% y también es fecal, pero pues en menor medida. Y tiene una vida media de 30 a 60 días, o sea, es bastante extensa. ¿Ok? Entonces, pues eso sería como todo de la hidroxicloroquina. Les digo, actúa como igual a nivel inflamatorio, bueno, de las células inflamatorias. Y si ven, casi todos generan como alteraciones a nivel de la sangre, o sea, mielosupresión, anemia, trombocitopenia. Entonces, pues eso es como característico de estos tipos de fármacos. Y pues ya eso sería como tal todo de artritis reumatoide, o sea, y de su tratamiento. Ahora ya vamos a ver la última condición inflamatoria que sería la migraña. Ahora, la migraña básicamente es una cefalea, es un dolor de cabeza, pero es muy característico. Es, como tal, puede durar esta crisis migrañosa de horas a días. Y la verdad es que es bastante incapacitante. Yo nunca he experimentado migraña, pero pues sí he escuchado que dicen que es muy dolorosa este tipo de cefalea. Ahora, ¿por qué ocurre la migraña? O sea, como tal, como que aún no es bien conocido el mecanismo por el cual ocurre este tipo de cefalea. Pero hay una teoría importante que pues, o sea, les voy a hablar específicamente de esta teoría porque de aquí van a derivar como los efectos de los fármacos que vamos a ver, ¿ok? Entonces, se cree que los componentes de la migraña van a ser neurales y vasculares, es una cefalea de origen vascular, por así decirlo. Y se cree que es porque hay una vasodilatación meningia. Entonces, como que quiero que se queden con esto, se cree que hay una vasodilatación meningia. Entonces, aquí vamos a tener como tal a nuestro cerebro y va a estar rodeado de justamente las meninges, que ustedes ya las vieron en anatomía. Ahora, las meninges van a tener tanto inervación simpática como parasimpática, así como sensitiva. Entonces, sí, meninges, muy importante, inervación sensitiva. Ahora, como tal, estas raíces sensitivas van a venir del ganglio trigémino. Y este ganglio puede liberar las siguientes sustancias que van a ser sustancia P, una muy importante que es el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. También puede liberar neurosinina A, etcétera. Ahora, de estos péptidos, yo considero que el más importante es el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. O sea, es un nombre largo, pero es muy importante este péptido. Este péptido básicamente va a producir inflamación y genera una vasodilatación a nivel de las meninges. Esto es muy importante. ¿Por qué? Aquí les hice como si fuera, por así decirlo, un zoom de las meninges. Aquí tenemos las meninges, aquí tenemos las raíces nerviosas y de rojo vamos a tener pues los vasos sanguíneos. Entonces les estoy diciendo que en la migraña se cree que justamente hay una vasodilatación meningia. Esto quiere decir que los vasos aumentan su calibre, se vuelven como más gruesos. Bueno, no gruesos, o sea, sí aumentan su calibre. Y al hacer esto se ve como que, por así decirlo, comprimen a estas raíces nerviosas. Entonces, si las están comprimiendo, pues van a generar pues dolor. Eso es lo que se cree que ocurre en la migraña y que está relacionado justamente con la liberación de este péptido. ¿Ok? Entonces, eso es algo muy importante.
Ahora, características de la migraña. La migraña se puede dividir en dos tipos. Una es la migraña sin aura y otra es la migraña con aura. Ahora, el aura es como una señal, o sea, a mí me gusta decir que es como una señal de alerta, en las cuales aún no tienes la migraña, pero es como una, bueno, pues sí, es algo que te avisa que vas a tener pronto migraña. Y se caracteriza justamente porque va a haber como alteraciones de la percepción. O sea, puedes tener ciertas como cambios en en los sentidos. Puede ser que huelas cosas, tenga, como que percibes un olor extraño, como que tengas tinnitus, también que puedas tener fospenos, o sea, que veas lucecitas. Escotomas es muy característico, que es, un escotoma es cuando en tu campo visual como que ves de la nada como que una parte está negra, o sea, como que dejas de ver de cierta parte, eso es como un escotoma. También puede ser que tengas ciertos tipos de, bueno, escuches ruidos, escuches demás, o sea, hiperacusia, mm, como que tengas cambios en el apetito. Esos son como el aura, o sea, te está avisando que pronto vas a tener la migraña. Entonces, los pacientes que tienen migraña sin aura no van a tener esto, o sea, de la nada están normales y pum, les llega el ataque de migraña, ¿ok? Entonces, ese es como el aura, que se llama como aura premonitoria, o sea, de que te está avisando que pronto vas a tener migraña. Ahora, como tal, la migraña va a tener ciertas características como que sí te pueden orientar a cómo es el dolor. De hecho, hay una clasificación, o bueno, como criterios diagnósticos que debes cumplir para que te digan de que, ah, sí tienes migraña. O sea, tampoco es como de, ay, tengo migraña. O sea, sí como que te preguntan ciertas características de tu dolor de cabeza. Dentro de estas características, una muy clásica es que es una cefalea unilateral, o sea, que solo te duele un lado, o sea, no te duelen los dos, solo te duele un lado de la cabeza. Suele ser un dolor pulsátil, o sea, como que sientes que está así el dolor. Y es un dolor bastante incapacitante. De hecho, estas personas que tienen migraña, o sea, ya cuando está el dolor en sí, eh, suelen tener una poca tolerancia al ruido, también a las luces, o sea, como que prefieren eh, como no sé si decir bueno, sí, como esconderse en lugares oscuros y callados, justamente porque cuando hay ruidos muy fuertes o luces, como que suele empeorar su cefalea. ¿Qué más? También pueden presentar náusea y vómito, y pues les digo, es bastante incapacitante este tipo de cefalea. Y les digo que puede durar de horas a días, ¿ok? Entonces, pues sí, eso es como las características de la migraña. Ahora, otra cosa muy importante es que se ha visto que la serotonina, entonces, ¿qué? Serotonina, que la abrevio como 5-HT, participan en las crisis migrañosas y favorecen que haya una vasoconstricción meningia. O sea, la serotonina te ayuda en estas crisis de migraña, porque les digo, hay una vasodilatación, que eso es lo que comprime estas raíces nerviosas. Y la serotonina hace lo contrario, genera una vasoconstricción para favorecer como para disminuir este dolor. Y este es un mecanismo muy importante porque vamos a ver que varios fármacos, bueno, dos de los fármacos que vamos a ver, actúan a nivel de la serotonina. Y justamente por eso se utilizan para el tratamiento de la migraña. Entonces, el tratamiento igual se dan AINES y otros que es el sumatriptán, la amitriptilina y propanolol. Ahora, estos dos fármacos, la amitriptilina y el propranolol, se utilizan más como tratamiento profiláctico. Y la profilaxis se utiliza sobre todo cuando tienes migrañas frecuentes, o sea, no siempre se suele dar profilaxis, pero pues esos dos se pueden dar. Y el sumatriptan se utiliza más cuando ya tienes la migraña. Entonces, vamos a ver los mecanismos de acción. Vamos a empezar por el sumatriptán. Entonces, el mecanismo de acción de este fármaco es que es un agonista potente de los receptores de serotonina 5-HT
1B y 5HT1D. Y al estimular a estos receptores o al activarlos, favorece que haya una vasoconstricción meningia. ¿Ok? Entonces, si les preguntan qué es lo que genera el sumatriptán, genera una vasoconstricción meningia al estimular a estos receptores de serotonina, porque les digo, la serotonina favorece que haya una vasoconstricción. Entonces, por eso ayudan a nivel de la migraña. Ahora, estos receptores, el 5HT1B y 1D, a nivel de cerebro, también inhiben neurotransmisores y neuropéptidos proinflamatorios. Como uno de ellos sería el péptido relacionado con el gen de la calcitonin. Esto se ha visto que hacen estos tipos de receptores, pero pues si les preguntan más que nada qué hace el sumatriptán, es la vasoconstricción meningia, pero les digo, estos receptores también tienen como estos efectos. ¿Qué más? Les digo, este se utiliza importante para el tratamiento agudo de la migraña. O sea, este no es tratamiento profiláctico. También el sumatriptán se puede encontrar en combinación con naproxeno, que es un AINE, y nada más para que lo sepan. Ahora, ¿qué efectos adversos puede tener este fármaco? En caso de que te lo administres de manera inyectable, puede generar irritación. Si te lo administras de forma inhalada, puede generar un sabor amargo. O sea, es que tiene diferentes presentaciones. También puede generar uno muy importante, es síndrome serotoninérgico. Este síndrome es como en caso de intoxicación y pues sobre todo este se da si das el sumatriptán en combinación con otro fármaco que actúa a nivel de la serotonina. Por ejemplo, puede aumentar si lo das junto con inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, que básicamente estos fármacos, bueno, se utilizan para la depresión, el tratamiento de depresión, de ansiedad, del TOC, etcétera. Y lo que hacen es que favorecen que haya un aumento en los niveles de serotonina. Entonces, si hay mucha serotonina y aparte estás estimulando receptores de serotonina, puedes favorecer que haya este síndrome serotoninérgico. También no se debe administrar junto con fármacos que sean inhibidores de la monoaminoxidasa, porque la monoaminoxidasa lo que hace es que degrada a la serotonina, noradrenalina y dopamina, pero degrada la serotonina. Si tú las te estás inhibiendo, pues también aumentas los niveles de serotonina y pues dándolo con un agonista de serotonina, pues generas este síndrome. Tampoco lo debes dar con antidepresivos tricíclicos, ¿ok? Porque igual aumentan los niveles de serotonina. Entonces, no se debe dar con estos fármacos porque favorecen la presencia de síndrome serotoninérgico, ¿ok? Este es un tipo de interacción medicamentosa. Entonces, para que lo sepan. También otro efecto adverso es que pueden aumentar la presión arterial, estos fármacos, justamente porque generan esta vasoconstricción y a veces pueden generar vasoespasmo. Y pues ya. Ahora, farmacocinética. Con respecto a su absorción, tiene una Tmax a la 1 hora, tiene una biodisponibilidad del 97%, de su distribución tiene unión a proteínas del 14 al 21%. Su metabolismo es hepático por la monoaminoxidasa y su eliminación es fecal en un 40% y renal de un 60 al 80%. Y pues ya, eso sería como del sumatriptan. Espera. Mm, no.
Me falta algo. Contraindicaciones. No se debe dar en pacientes con hipertensión arterial descontrolada, porque les digo, justamente genera una vasoconstricción. Y si tienes hipertensión, pues por así decirlo, la vas a empeorar y puedes generar una crisis hipertensiva y así, o sea, ahí no se da. Tampoco se debe dar en pacientes con enfermedad isquémica, ni con EBC, o sea, enfermedad vascular cerebral, sobre todo isquémica, no se debe dar, ni en pacientes con enfermedades cardiovasculares. Y justamente esto se da, bueno, no se debe dar por esta vasoconstricción que genera el sumatriptán. ¿Ok? Entonces, pues, eso sería como todo de este fármaco, de efectos adversos y contraindicaciones. Entonces, genera una vasoconstricción meningia, si les preguntan. Entonces, al generar esa vasoconstricción, pues liberan a las raíces nerviosas y ya no genera dolor. ¿Ok? Y se da simplemente cuando hay pues ya una crisis migrañosa aguda. Ahora vamos a hablar de los tratamientos profilácticos. Uno de ellos, les decía, es la amitriptilina. Como tal, no les voy a hablar de manera súper extensa ahorita de este fármaco porque sí tiene muchísimos mecanismos de acción, muchísimos efectos adversos. Me voy a centrar más a nivel de la migraña, porque lo vamos a ver en la clase de dolor de nuevo y prefiero ahí como extenderme más para que esta clase ya no sea tan extensa, ¿ok? Entonces, la amitriptilina como tal es un antidepresivo tricíclico. Y de su mecanismo de acción, al menos a nivel de la migraña, es que inhibe la recaptura, bueno, inhibe al CERT, que es un transportador de serotonina, y al inhibirlo, por lo tanto, inhibe la recaptura de serotonina. Entonces, eso es muy importante. Entonces, les voy a hacer un esquemita. Hagan de cuenta que aquí voy a tener una neurona, o bueno, el botón sináptico de la neurona. Y supongamos que ya se liberó mi neurotransmisor, que en este caso es serotonina. Entonces, 5H. Entonces se libera. Las neuronas en el botón sináptico van a tener un transportador, que es este de aquí, que es el denominado CERT, que es el transportador de serotonina. Y lo que hace es que cuando se libera serotonina, pues, o sea, no se va a ocupar como toda la serotonina que se libera. Entonces, lo que hace este transportador es que recicla a la serotonina, o sea, la vuelve a meter a la neurona y a la vesícula. Entonces, aquí vuelve a meter la serotonina. Y esto hace que disminuyan los niveles de serotonina en la unión sináptica, ¿ok? Eso es lo que ocurre normalmente. Cuando tú administras un antidepresivo tricíclico, lo que va a pasar es que vas a bloquear al CERT. Y si lo bloqueas, pues no va, la serotonina liberada no va a poder entrar a la neurona. Entonces, pues vas a aumentar las concentraciones de esta, ¿ok? Aumenta la serotonina. Eso es lo que hace la amitriptilina, también la imipramina, que es otro antidepresivo tricíclico. Igual los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina actúan de esta forma, pero pues ahorita estamos hablando de la amitriptilina. Entonces, si tú aumentas los niveles de serotonina, como les decía, la serotonina ayuda en la migraña a que haya una vasoconstricción meningia, ¿ok? Entonces, ese va a ser como el efecto que va a tener cuando tú administras este fármaco. Entonces, inhibe la recaptura de serotonina, aumenta las concentraciones de serotonina y al aumentarlas favorece que estimule a los receptores 5HT 1B y 5HT1D, que es como lo que habíamos visto con el sumatriptán y al hacer esto pues favorece que haya una vasoconstricción meningia. Y pues por eso ayuda en la migraña. Les digo, la mitriptilina se utiliza más, este sí, como para tratamiento profiláctico, o sea, antes de que tengas la migraña, antes de que
tengas el ataque, etcétera. ¿Ok? Igual, efectos adversos, farmacocinética, y eso lo vamos a ver en la clase de dolor la siguiente semana. Pero esto es como lo básico que tienen que saber para el tratamiento de la migraña y cómo es que funciona. Y ya por último vamos a hablar del otro tratamiento profiláctico, que es el propranolol. Este fármaco es un beta bloqueador no selectivo o de primera generación. Los no selectivos quiere decir que van a actuar a nivel de todos los receptores beta que habíamos visto, beta 1, beta 2 y beta 3. En cambio, los selectivos actúan más a nivel del receptor beta 1, a nivel cardíaco, que son los de segunda generación. ¿Ok? Entonces, estos no son selectivos. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Es un antagonista de los receptores beta adrenérgicos. Les digo beta 1, beta 2 y en menor medida el beta 3. O sea, ese es como el menos importante, pero pues también lo antagoniza. Entonces, ¿qué efectos va a tener? Si recuerdan la clase del sistema nervioso autónomo, los receptores beta 1 se encuentran a nivel de músculo cardíaco. ¿Ok? Y como habíamos visto, el sistema nervioso simpático, porque estos receptores beta son del sistema nervioso simpático, aumentan la frecuencia cardíaca y también aumentan bueno, sí, el cronotropismo, que básicamente es el automatismo y es lo que dice como lo que determina la frecuencia cardíaca. Y aumentan el inotropismo, que es la fuerza de contracción, o sea, aumentan que se contraiga más el corazón y que lata más rápido. Eso es lo que hace el receptor beta 1 al ser estimulado. En cambio, si yo inhibo este receptor beta con el propranolol, pues voy a disminuir el cronotropismo y el inotropismo. Entonces, por lo tanto, disminuye la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. Esto con el beta bloqueador, es el propranolol. Ahora, a nivel el receptor beta 2 va a estar a nivel del músculo liso bronquial. En condiciones normales, este receptor favorece que haya una broncodilatación. Pero si yo lo estoy inhibiendo con un beta bloqueador, voy a generar una broncoconstricción. ¿Ok? Como tal, este fármaco se utiliza mucho para el control de la hipertensión. Bueno, control de la hipertensión y la migraña. Sin embargo, a nivel de la migraña no se conoce muy bien el mecanismo por el cual ayuda. Pero pues estos son como algunos efectos que tiene. Les digo estos efectos a nivel de los beta 1 y beta 2 porque es importante conocerlos para saber qué efectos adversos puede tener este fármaco. Entonces, ¿qué efectos adversos puede tener? Uno es que como disminuye la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción puede generar una bradicardia e incluso puede generar arritmias. Entonces hay que tener precaución. También, como a nivel de bronquios genera una broncoconstricción, puede generar un broncoespasmo y además fatiga y mareo. Esto relacionado más con la bradicardia, ¿ok? Igual intolerancia al ejercicio, etcétera. Y justamente relacionado con su mecanismo de acción y sus efectos adversos va a tener ciertas contraindicaciones. Importante, no se debe dar en pacientes con asma o EPOC, justamente porque genera esta broncoconstricción. De hecho, en el tratamiento del asma se utilizan broncodilatadores como el salbutamol, salmeterol, etcétera, ¿ok? Porque los dilatan y aquí te los constriyen, pues lo vas a empeorar, por eso no se da en estos pacientes. Tampoco se debe dar en pacientes con bradicardia sinusal, porque pues se las puedes empeorar. Y tampoco en pacientes con hipotensión.
De hecho, en el Goodman te dice que no lo debas dar en pacientes que tengan abajo de 50/30 milímetros de mercurio, pero pues, o sea, igual en pacientes con hipotensión yo creo que no se deben de dar, aunque no estén tan bajos, porque pues te la empeoran y te puedes caer, te puedes desmayar, etcétera. Entonces no se debe dar en estos pacientes y ya. Ya por último, para terminar con toda esta clase, vamos a hablar sobre su farmacocinética. Con respecto a su absorción, este fármaco tiene una Tmax que va de las 6 a las 10 horas. Tiene una biodisponibilidad del 30 al 70% y sufre un metabolismo de primer paso. Por eso la biodisponibilidad es variable. Con respecto a su distribución, tiene una unión a proteínas plasmáticas del 93%. Importante, es muy lipofílico y por lo tanto entra fácilmente al sistema nervioso central. Entonces, pues ahí se ve como que tiene estos efectos. Ahora, de su metabolismo, es hepático y de su eliminación es renal. Y tiene una vida media que va de las 3 a las 6 horas. ¿Ok? Y pues ya eso sería como todo de la migraña, el tratamiento de la migraña. Les digo, de las condiciones, pues, o sea, las enfermedades, pues hay muchísimas otras características importantes, pero pues pues, la materia de farmacología, pues intenté no extenderme mucho, porque pues al final de cuentas lo más importante es como el tratamiento, pero sí quería como que conocieran un poquito más de estas enfermedades. Y pues ya, o sea, sería todo por el día de hoy. La siguiente semana les voy a subir la clase de dolor, que ya sería la última, y para que pues les vaya muy bien en su depa. Entonces, pues sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado la clase, que hayan aprendido cosas nuevas y que haya quedado todo claro. Entonces, pues espero que tengan una muy linda semana y los veré pronto. Adiós.